Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, pues entramos en materia con noticias del mercado colombiano y en este sentido les cuento que la empresa de energía Celsia Colombia S.A., filial de Celsia, informó que su junta directiva autorizó formalmente a los representantes legales de la compañía para adelantar las gestiones pertinentes ante la Superintendencia Financiera de Colombia. En ese sentido, el propósito de este trámite es renovar y ampliar por un plazo de 5 años adicionales la vigencia de la autorización para realizar la oferta pública de los valores que estructuran su programa de emisión y colocación de papeles comerciales y bonos ordinarios en el mercado principal. En la actualidad, este cupo global de endeudamiento y financiación corporativa cuenta con un límite autorizado de hasta 2 billones de pesos, un margen del cual la compañía ya ha emitido y colocado de manera efectiva bonos ordinarios por un total de 1,9 billones de pesos. Con esta información, les digo que hasta ahora ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de NUAM Exchange. Vamos entonces a empezar con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación negativa. Se ubica entonces ahí con digamos, una caída leve en lo que respecta a la jornada de principalmente de este viernes. Sin embargo, pues vamos ahora a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican de momento ese comportamiento negativo inicialmente en la jornada de este viernes. Tenemos entonces que la que más pierde a esta altura es la acción ordinaria del grupo Cibes, que se devuelve 2,60% hasta los 79.340 pesos. Por su parte, Promigas es la segunda que más cae con un 2,25% para ubicarse en 6.530 pesos y le sigue Mineros, que pierde 2,01% hasta los 14.600 pesos por acción. Ahí básicamente lo que sucede en las tres acciones que más pierden a esta altura, pero hay comportamientos negativos también en la preferencial del grupo Cibes, en Celsia, en la acción del éxito preferencial del grupo Aval, preferencial del grupo Sura y de igual manera la preferencial del grupo Argos a esta altura, para un total de más de 10 acciones que registran comportamientos a la baja inicialmente. En cuanto a las que más suben, en este caso, tenemos que la acción ordinaria del Grupo Bolívar es la que más gana terreno a esta altura, con un 1,14%, llega a los 81.860 pesos por acción. Le sigue Ecopetrol, que avanza 0,78% y parcialmente se ubica en 2.595 pesos. Y Grupo Energía Bogotá cierra ese top 3 de las que más suben, con un 0,33% hasta los 3.000 pesos por acción. Ahí entonces el GEP vuelve a recuperar ese nivel que había alcanzado en meses anteriores y había resultado importante como un nivel de fortaleza para su acción. En ese caso, entonces solo tres las acciones de comportamiento positivo en este arranque de jornada en territorio colombiano. Y hablamos ahora de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Recordemos, como siempre lo hacemos, vamos a revisar el principal índice. Hablamos de el IPSA, que es el de referencia internacional para este mercado del sur del continente. Vamos a refrescar entonces para ver cómo se comporta a esta altura. Y tenemos entonces una variación negativa por el orden del 1,80% en este momento, que pierde este índice de precio selectivo de acciones de referencia internacional. En este caso, entonces, con esta pérdida que está parcialmente teniendo, se ubica en 10.750 puntos en este arranque de jornada. Vamos a ubicar cuál ha sido el punto máximo de la sesión para tener una referencia específica. Y sobre las 9:30 de la mañana, hora de Santiago de Chile, recordemos, arrancó sobre los 10.947 puntos y pues ha perdido fuelle desde ese nivel hasta estar básicamente en niveles de 10.700, que es lo que estamos viendo en este momento. Revisaremos entonces también cuáles son las acciones que justifican ese comportamiento a la baja que está mostrando el IPSA en este momento, y organizamos rápidamente acá para ver cuáles son esos títulos que de momento están teniendo ese comportamiento. Tenemos entonces en orden descendente básicamente que Sociedad Química Minera de la clase B es la que más retrocede de manera fuerte, pierde en este caso 6,13%, le sigue la TAM, que también tiene bastante ponderación dentro de este índice, con una caída del 2,01%, y Banco Santander, que cae 0,72%. También comportamientos negativos en Banco de Chile y en Ripley a esta altura de la jornada. Revisamos ahora las de comportamiento positivo y tenemos que CMPC es la que más avanza con un 2,33%, Mallplaza gana 1,79% y en el Chile
1,23%. Vemos que Colbún y Copec avanzan a esta altura, ambas 0,07% en este arranque. Ya recordemos que entre Bogotá y Santiago de Chile hay una hora de diferencia, por lo que este mercado pues ya tiene un rato operando con respecto a sus pares regionales. Y arrancamos entonces ahora a ver cómo se comporta la Bolsa de Valores de Lima. Recordemos que también hace parte de esta integración NUAM y que siempre revisamos a través de sus principales índices, principalmente en este caso con el MSCI NUAM general, que es el de referencia internacional para este mercado Inca, y que parcialmente avanza 0,19% y llega en este caso a los 57.220 puntos frente a un cierre anterior de 57.112 unidades. Revisamos también entonces el MSCI NUAM Select, que recordemos es el indicador que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano y que parcialmente tiene una caída del 1,27%. Llega entonces a 1.504 puntos, ha perdido algo de fuerza después de que se había consolidado en niveles de 1.500 y pues ya está muy cerca nuevamente al soporte de ese nivel clave, las 1.500 unidades. Ya vimos que Colombia opera en rojo, de igual manera Chile, y pues Perú intenta sacar un poco la cara. Pues vamos a revisar cómo opera en este caso el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que reúne el comportamiento integrado de principales acciones de los tres mercados y que también se tiñe de rojo a esta altura de la jornada. Pierde 0,79% y parcialmente se ubica en 1.860 puntos en lo que respecta a este arranque de sesión. Ya habiendo abordado cómo se comportan los mercados de la integración NUAM, ahora hagamos un repaso cómo básicamente abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Aquí pues vamos a revisar entonces cómo se comporta ese dólar en el plano local, teniendo en cuenta que pues ha tenido por lo menos en la jornada o en las últimas jornadas mejor, algunos altibajos, ha alcanzado niveles no vistos de los últimos 7 años y posteriormente niveles de fortaleza, tal como ocurre en la jornada de este viernes. En este caso, decirles que el dólar abrió sobre los 3.235 pesos, es decir, que inicialmente tenía una alza de un poco más de 7 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del jueves fue de 3.227 pesos con 70 centavos. Ya pues, después, como bien lo arroja la gráfica, se siguió fortaleciendo y ya a esta altura la divisa opera sobre los 3.252 pesos con 91 centavos. En promedio, la divisa se negocia en 3.254 pesos con 14 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este viernes es de 3.221 pesos con 41 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa se ha movido entre un mínimo de 3.234 pesos, un valor que básicamente alcanzó recién iniciando la sesión sobre las 8:02 de la mañana aproximadamente, y un máximo de 3.261 pesos con 75 centavos. Ahí entonces un nivel de fortaleza bastante importante, aproximadamente 25 pesos de volatilidad a esta altura de la jornada. Y en cuanto a los volúmenes de negociación, a esta altura son bastante altos en comparación a lo que vemos normalmente. Se han negociado 377 millones de dólares en un total de 613 operaciones. Tanto el volumen en dólares como el nivel de operaciones es alto, pues en este caso para la primera hora de operación que va a cumplir este mercado cambiario colombiano. Y a propósito de esta apertura, esto nos explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Muy buenos días para todos, hoy es viernes 17 de julio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses caen hoy viernes, continuando con una prórroga de las caídas de la sesión anterior, con las acciones tecnológicas enfrentando preocupaciones persistentes por las valoraciones infladas impulsadas por la inteligencia artificial. Estados Unidos continuó lanzando ataques contra Irán, provocando ataques de represalia desde Teherán. Las interrupciones en el estrecho de Hormuz provocaron fuertes aumentos en los precios del petróleo, manteniendo a los mercados en tensión ante los picos inflacionarios impulsados por la energía en los próximos meses. Hoy la referencia Brent amanece en 85.81 y la referencia WTI en 80.73. Para aumentar las preocupaciones sobre la inflación y los tipos de interés, la presidenta de la Fed de Dallas, Lori Logan,
pidió que los tipos de interés subieran moderadamente para equilibrar aún más las perspectivas y los riesgos para el Banco Central. Advirtió sobre riesgos alcistas para la inflación derivados de los altos precios de la energía en los próximos meses, aunque los datos de inflación de junio publicados a principios de esta semana salieron más bajos de lo esperado. Con respecto al dólar en Colombia, ayer tuvo mucha volatilidad, pero al final formó un doji, porque cerró prácticamente en el mismo nivel de su apertura. Abrió en 3.227 y apenas abrió visitó su máximo precio en 3.235,50, para de ahí comenzar a bajar entre volatilidades a un nuevo precio mínimo en más de 6 años de 3.203,70 y muy cerca a la figura de 3.200, que ya está bastante cerca de superarla a la baja. Luego nos enteramos por un informe de la banca de inversión del Banco de Bogotá que el Fondo de Inversión Extranjero PINCO comenzó a tomar utilidades en sus inversiones realizadas en Colombia, lo que hizo que el precio del dólar tuviera un rebote para terminar cerrando solamente 70 centavos por encima de su apertura, en 3.227,70. La fluctuación de la jornada fue de 32 pesos. Se operaron 1.750 millones de dólares y la TVM para hoy es de 3.221,41, donde bajó 12 pesos con 50 centavos con respecto a la TVM de ayer. Estos rebotes que el mercado pueda presentar son completamente normales, incluso pienso que se estaban demorando mucho, y de presentarse más fondos con toma de utilidades los rebotes pueden ser mayores, pero mucho ojo, son rebotes, son temporales y por ahora no veo las condiciones para que estructuralmente haya un cambio de tendencia, que estructuralmente sigue siendo la baja. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.236, 3.246 y 3.261, como soportes 3.225, 3.211 y 3.203. Las monedas fuertes hoy amanecen rebotando, perdiendo valor con respecto al dólar, el euro en 1.1428, la libra en 1.3434 y el yen en 162.34, y por el lado del peso mexicano amanece también rebotando en 17.4777. Aunque últimamente el movimiento del dólar en Colombia ha sido a la baja y sin relación con los mercados de la región, en cualquier momento se pueden volver a alinear y hoy vienen todos perdiendo valor. No nos extrañemos si hoy seguimos rebotando. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfo. Que tengan un excelente fin de semana. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye por ejemplo el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un DXY que parcialmente opera con mucha estabilidad a esta altura de la jornada, a pesar de que se han conocido datos macro a lo largo de la mañana en territorio estadounidense. Parcialmente no registra una variación, es decir, que se mantiene en el mismo nivel en el que cerró en la jornada anterior, sobre los 100,76 puntos a esta altura de la jornada, eso sí, con algo de ganancia en lo que respecta principalmente a las jornadas anteriores, pero pues digamos que también va a cerrar relativamente estable en lo que respecta al comportamiento semanal. Pues les estaremos diciendo cómo finalmente se termina de desarrollar este dólar a nivel general. Ahora, pues aprovechando precisamente este tema internacional, vamos con el toque de campana en la bolsa de Nueva York de Standard Nuclear para celebrar su reciente oferta pública inicial. Las acciones de Standard Nuclear abrieron a $13.50 en la bolsa de Nueva York en la jornada del jueves, cayendo un 10% por debajo del precio de oferta pública inicial de la compañía, fijado en $15 por acción. El precio de apertura otorgó a la empresa de combustible nuclear
una valoración de 2.170 millones de dólares. La compañía vendió 10 millones de acciones a $15 por acción, recaudando 150 millones de dólares a través de la oferta. Las acciones cotizan ahora en la bolsa de Nueva York bajo el ticker STDN. La oferta de la empresa de combustible nuclear generó una demanda de varias veces superior al reducido número de acciones disponibles. Bank of America, Goldman Sachs, Berkeley y aparte VS Group figuraron entre los bancos que gestionaron dicha oferta pública inicial. Y de una vez, revisemos entonces cómo se comportan los principales índices de Wall Street. Comenzamos entonces por el promedio de industriales, el Dow Jones, que recordemos es el más grande dentro de este mercado y que parcialmente tiene una operación a la baja en lo que respecta al arranque de jornada de este viernes. Parcialmente pierde 0,16%, 0,10%, obviamente ahí vemos variaciones en tiempo real, eso sí, parcialmente se ubica en 52.500 puntos a esta altura de la jornada. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, recordemos, índice general y de referencia internacional para este mercado, y también tiene un comportamiento incluso más a la baja. En este caso pierde 0,73% y llega de esta manera a 7.478 puntos en este instante, en este arranque, como decimos, de los mercados en la primera economía del mundo. Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, recordemos, indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico, es decir, que responde a temas de semiconductores, que ha sido un factor importante durante esta semana, inteligencia artificial y demás relacionados. En este caso pierde 1,50%, cae con más fuerza incluso y llega a 25.492 unidades en este arranque de los mercados, que de momento se tiñe de rojo un poco concreto en sus principales índices parcialmente. Les cuento que Wall Street opera con fuertes pérdidas este viernes, liderados por el sector tecnológico en medio de crecientes dudas sobre la sostenibilidad del gasto en infraestructura para inteligencia artificial y también del recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente. Las acciones de semiconductores extendían sus caídas y los ETFs iShares Semiconductor y Bagnex Semiconductor descendían más de un 3%, mientras Applied Materials, Lam Research, Intel, KLM Corporation y ARM Holdings cedían alrededor del 4%. Micron Technology y Nvidia también bajaban alrededor de un 2%. El SMH acumula una pérdida semanal del 6,9%, acá nos referimos principalmente al ETF que está relacionado y al que mencionábamos, y se encamina a su tercera semana negativa en las últimas 4. En el mismo periodo, el Standard & Poor's 500 retrocedía un 0,6%, el Dow Jones 0,2% y el Nasdaq Composite cae 1,5%. El sentimiento también se vio afectado después de que la empresa china Monoshot AI presentara un nuevo modelo de inteligencia artificial que, según la compañía, reduce la brecha frente a los principales desarrollos de empresas estadounidenses. Además, Netflix caía más de un 11% en las operaciones previas a la apertura del mercado, luego de presentar resultados del segundo trimestre en línea con las expectativas, pero acompañados de una proyección de utilidades que decepcionó a los inversionistas. Los mercados de Asia y Europa también registraban pérdidas, extendiendo la corrección global de las acciones tecnológicas. A la par, también los precios del petróleo volvían a subir ante el deterioro de la situación geopolítica. El West Texas Intermediate de referencia estadounidense cotizaba por encima de los $81 y, en este caso, el Brent superaba los $86 por barril. Las tensiones aumentaron después de que Kuwait informara que Irán atacó una planta de energía y de desalinización, mientras el Comando Central de Estados Unidos, conocido como CENTCOM, confirmó su sexta noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes. Teherán, por su parte, aseguró haber atacado posiciones militares estadounidenses en Siria y Bahrein. El deterioro del alto al fuego alcanzado el mes pasado ha vuelto a afectar el tránsito por el estrecho de Hormuz, paso estratégico por el que circula aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. A nivel internacional, también les puedo contar que el presidente Donald Trump alertó de presuntas graves amenazas a la integridad del sistema electoral estadounidense a pocos meses de unos comicios legislativos que podrían ser sombríos para los republicanos. El presidente Donald Trump alertó el jueves de presuntas graves amenazas a la integridad del sistema electoral estadounidense, a pocos meses de unos comicios legislativos que podrían ser sombríos para los republicanos. Al mismo tiempo que se dirigió a la nación en un discurso televisado, Trump desclasificó informes de inteligencia en el sitio web de la Casa Blanca en los que se acusa a China de haberse apoderado de los datos electorales del país. Over a period of years, starting during the 2020 election cycle,
Durante un periodo de años comenzando en el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo la que se considera la mayor violación de datos electorales de la historia, lo que dio como resultado la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. Esa información incluye nombres, direcciones, números de teléfono, preferencias de afiliación política y otros datos sensibles que se necesitan para registrarse para votar y llevar a cabo otras actividades nefastas, que es exactamente lo que estaba ocurriendo. Otra acusación grave la dirigió a 4 estados demócratas, a los que señala por haber presuntamente permitido el registro de al menos 250,000 electores que no son ciudadanos estadounidenses. Trump lanzó estas extraordinarias acusaciones en un discurso a la nación que no fue televisado por algunas de las principales cadenas televisivas, lo que llevó al mandatario a pedir que les retiren la licencia de emisión. En una movida muy poco común, las noticias falsas de NBC y ABC han dicho ambas que no cubrirán este discurso. Sabían de qué se trataba, debido a que no les gusta el tema porque saben lo corrupto que es nuestro sistema y no quieren revelarlo. Ellos y otros en los medios forman parte de un complot. Quieren continuar con este fraude por la razón que sea. Quieren mantenerlo en marcha. Quieren proteger a la izquierda radical. El mandatario republicano también informó que desclasificaría documentos que muestran que la CIA obtuvo información de inteligencia sobre un plan específico para favorecer el corrupto régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en 2020. Pero Trump no explicó las presuntas conexiones con el sistema local en Estados Unidos utilizado para los comicios con máquinas y sistemas electrónicos usados por Venezuela. El presidente estadounidense ha acusado repetidas veces desde hace años a las empresas especializadas en el voto electrónico de ser vulnerables al pirateo. Elegido 2 veces en 2016 y 2024, el mandatario de 80 años ya no puede volver a presentarse a las presidenciales, y los comicios legislativos de noviembre pueden representar el principio del fin de su mandato. Se avecinan elecciones muy importantes. Queremos que esas elecciones sean honestas. A su regreso a la Casa Blanca, Trump ordenó reabrir investigaciones sobre los comicios presidenciales de 2020, que perdió y que él siempre consideró un fraude en favor del demócrata Joe Biden, sin poderlo probar ante los tribunales. En las elecciones de medio término, los demócratas podrían adueñarse de la Cámara de Representantes, como sugieren los sondeos, y además pueden derribar la mayoría republicana en el Senado, que renueva 1/3 de sus escaños. Y continuando con más información, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro caen este viernes, mientras los inversores asimilan una serie de datos que indican que la economía estadounidense sigue persistiendo o resistiendo mejor las presiones inflacionarias causadas por la guerra con Irán, al tiempo que las hostilidades en Medio Oriente se intensifican durante la noche. Ya como les contábamos, nuevos ataques de parte y parte, en este caso de Estados Unidos, que completó 6 noches consecutivas atacando objetivos iraníes, e Irán respondiendo atacando objetivos tanto en Kuwait como en Bahrein y también en Siria. En ese aspecto vamos a revisar cómo se comporta el bono de referencia a 10 años, que como les contábamos parcialmente, entonces cae 4 puntos básicos a esta altura y se ubica en un nivel del 4,52%. Eso sí, ganando algo de valor, teniendo en cuenta que en el mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso, como siempre cabe recordarlo. Cuando caen las tasas, sube el precio del bono del papel puntualmente, por lo que a esta altura podemos hablar de una valorización y muy seguramente a nivel semanal pues van a tener una ganancia estos bonos del Tesoro en territorio estadounidense. Ahora pues saltamos a otros de los mercados importantes, vamos a revisar cómo se comporta el mercado petrolero, comenzando por el petróleo de referencia Brent, que es el de referencia europea, y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Este petróleo también se dirige a ganancias por encima del 10% en lo que respecta a la presente semana, como bien lo arroja la gráfica, y en este caso sigue extendiendo ese comportamiento ya que avanza 3,26% y se ubica parcialmente en $86 con 98 centavos el barril, ahí ya muy cerca de superar nuevamente los $87 el petróleo de referencia mundial. Ahora también revisamos entonces el WTI, el petróleo de referencia estadounidense, este West Texas Intermediate, que tiene un comportamiento bastante similar, gana más de 10% en lo que respecta a la semana y en la jornada gana más del 3,70%, como bien lo estamos observando, es decir, que ya se ubica por encima de los $80 con mayor, digamos, solidez, y ya llega a los $81 con 87 centavos el barril. Es lo que sucede principalmente en este mercado petrolero a nivel internacional. Les cuento que siendo las 9:10 de la mañana, terminamos esta información de aperturas de los mercados. Eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.